Muy buenas, voy a presentarles sobre las tribus norteamericanas y su tipo de educación. Eran pueblos habitados por indígenas americanos en un periodo que se dio antes de la conquista. Específicamente, el grupo de los apaches es un grupo de 6 tribus indígenas norteamericanas emparentadas culturalmente y descendientes de los pueblos de la lengua atabasca. Las 6 tribus son las siguientes: los apaches Kiowa, los lipanos, los jicarillas, los mezcaleros, los chiricahuas y los apaches. Las primeras tribus apaches del suroeste de los Estados Unidos eran conocidos como pueblos nómadas, estaban durante un tiempo en un lugar y rápidamente se trasladaban hacia otro. Se conocían también como cazadores de búfalos. Durante siglos fueron feroces guerreros, expertos supervivientes del desierto que realizaban batidas contra los intrusos que se metían a su territorio. La educación apache tenía como fundamento o como base una educación de tipo familiar. En esta educación familiar, los niños estaban a cargo del padre, quien les enseñaba la caza y la agricultura mediante la misma práctica y la imitación de esa labor. Por otra parte, la educación de las niñas estaba a cargo de la madre, quien les enseñaba a lo que era la recolección de alimentos. Ellas salían al campo, hacían las recolecciones, picaban la leña o conseguían leña, ¿verdad? Y agua también para todas sus necesidades y las de la familia. Por otro lado, la educación que también proporcionaban los abuelos, en donde relataban narraciones acerca de su pueblo, todas las historias, y además sobre la existencia de un ser supremo a quien debían de respetar. Se puede mencionar una línea de tiempo de la educación apache. En 1819 el Congreso aprueba la Ley de Civilización India, autorizando hasta $10,000 al año para apoyar a los grupos religiosos y a todas las personas que estuvieran interesadas en enseñar a los indios y que quisieran vivir entre los indios, como por ejemplo en las reservas. En 1872, el indio conocido como Charles Eastman de Santee Sioux era un ilustre estudiante de la Escuela de la Misión. Él fue médico, fue autor. En un principio aprendió a leer y a escribir en Dakota, idioma, y asistió a la Escuela Normal de Santee en Nebraska. Ahí vemos la fotografía. En 1879, las escuelas de gobierno. A finales del siglo XIX, la Oficina de India del Gobierno Federal desarrolló y amplió un sistema de escuelas de día que también funcionaba como internado para indios, y este fue el primer internado que se creó fuera de la reserva, llamado Carlisle Indian School. Eso fue en Pensilvania. 2 días de formación académica y medio día con toda la instrucción en inglés. En 1886, Richard Henry Pratt, fundador de la escuela, dice que su meta educativa para los indios es civilizarlos mediante la asimilación cultural total. Así lo expresa en un discurso en 1892, y él utilizó una frase que dice: mata al indio y salva al hombre. En 1917, el plan de estudios, según el Comisionado de Asuntos Indígenas, en 1917 muestra un programa académico de media jornada, de mediodía, de formación profesional. Y en 1934 se da un nuevo acuerdo indio, en donde se crea la Ley de Reorganización India, otorgando derechos a los nativos americanos. Johnson O'Malley y escuelas públicas. En 1934 el gobierno aprueba la ley llamada Johnson O'Malley, autorizando al secretario del Interior de los Estados Unidos a firmar contratos con los estados y territorios para pagar educación a los estudiantes indios. Hoy día todavía reciben financiamiento y además apoyo. En 1940 se introducen los textos bilingües. Básicamente se introdujeron como un tipo experimental para que ellos se vayan modernizando, se vayan acostumbrando a la utilización del idioma inglés también, no dejando su idioma o dialecto original, sino más bien incluyendo el inglés. Por eso hablan de una frase que es acelerar la adquisición del inglés. En 1966, autodeterminación, Rock Truck
Demonstration School se abre en la nación Navajo, en Arizona, como la primera escuela controlada por la India en los tiempos modernos. En 1969, el Senado de Estados Unidos lanza la educación de la India, una tragedia nacional, un desafío nacional. Y se aprueba la Ley de Educación de la India de 1972 y la Ley de Autodeterminación y Asistencia Educativa en 1975. En 1970 se crean las escuelas de supervivencia. Se llamaron así por un enfoque que tenía de aprendizaje básico y habilidades para la vida. Las escuelas promueven fuertemente la cultura india. Hoy día algunos grupos indios están utilizando fondos de escuelas charter para operar escuelas que enseñan un plan de estudios basados en el lugar, la cultura y la comunidad. Esto le permite a los indios no dejar todo su arraigo, sino modernizarse. En 1990 se da la Ley de Revitalización de la Lengua. El Congreso aprueba la Ley de los Nativos Americanos, que declara una política federal para preservar, proteger y promover los derechos y libertades de los nativos americanos para usar, practicar y desarrollar sus idiomas. En el 2001 se crea la ley de que ningún niño se quede atrás. Estados Unidos da una visión de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, en parte para elevar el rendimiento académico relativamente bajo de los estudiantes de minorías, incluyendo los indios americanos. En el 2006, Esther Martínez y preservación del lenguaje. El Congreso aprueba el Esther Martínez Native American Language Preservation Act para preservar los lenguajes de los nativos americanos al usarlos como el idioma de instrucción en las lenguas de inmersión de la India.